Vamos a dedicar el tema 2 a intentar haceros ver cómo hoy en día pues la importancia del computador y el ciclo de proceso, en el ciclo de proceso de los productos industriales es cada vez más importante, ¿no? Que es un poquito pues el leitmotiv, si queréis, de esta asignatura. Cada vez más la producción industrial está, digamos, gestionada por sistemas informáticos y sistemas electrónicos de control, donde hay una mezcla de hardware y software. Y bueno, pues incluso vamos a ver lo que no solo desde la producción, sino también desde la propia definición del producto hasta, bueno, las fases finales, en todas las fases de la ingeniería de un producto y todo su proceso, pues el computador hoy en día es clave y esencial, ¿no? Entonces es un poquito lo que vamos a tratar en este tema. Los contenidos un poco estructurados, pues vamos a hablar de algunos conceptos generales sobre el computador, vamos a hablar de lo que es el diseño asistido por computador, la simulación e ingeniería asistida por computador. Como veis, estas etapas son previas a la fabricación. Por supuesto, la fabricación asistida por computador. Vamos a mencionar levemente pues, las clases de automatización que se podrían aplicar hoy a nivel industrial, pues lógicamente partiendo de un nivel pues, quizás bajo hasta un nivel elevado de automatización. Y por último vamos a hacer un breve resumen sobre los temas relacionados con la planificación de los productos que se van a fabricar. Bueno, sobre conceptos generales, deciros que tendemos hoy en día, hay una palabra clave en todo este proceso que es el concepto de integración tecnológica. Si queréis, en el siglo anterior o en los últimos años se ha producido, digamos, en la humanidad un despegue, ¿no? de la evolución de las tecnologías en todos los ámbitos, ¿no? Todas las tecnologías, si queréis, industriales o relacionadas con la ingeniería han evolucionado de forma espectacular. Por supuesto que una de ellas es la que hemos reflejado de la electrónica y de la automática, pero también sabéis que en mecánica, en todos los ámbitos de la ingeniería, en electrónica, en fluidos, en incluso sistemas electrotécnicos, en materiales, se ha producido una gran evolución tecnológica, ¿vale? Entonces hoy en día ya digamos que existen una cantidad inmensa de componentes que podemos aplicar en nuestro proceso productivo y una gran variedad de opciones que tenemos, pero quizás la clave hoy en día a la que estamos asistiendo es a ser capaz de integrar todos estos conocimientos, todas estas capacidades en el proceso productivo, es decir, ser capaz de realizar una integración. Digamos que las piezas del Lego ya existen y cada vez se van desarrollando más. Lo difícil a veces es hacer un proyecto general de industrial en el cual se apliquen todas esas tecnologías de forma correcta y de forma en la que hagamos sinergia, en la que obtengamos algún beneficio. Como os estaba diciendo, hasta finales del siglo XVIII, si queréis, o especialmente hasta esa época, digamos que el desarrollo de las diferentes áreas pues se evolucionaba de una forma desligada, desacoplada de las demás, es decir, se hacían avances en un determinado tema, pero no se integraban. Hoy, un determinado producto que podáis utilizar incluso para realizar un proceso productivo es un megamix de varios componentes donde hay seguramente tema mecánico muy profundo y con bastante digamos avanzado, tema electrónico, tema fluídico, un sistema hoy por hoy es un elemento en el que intervienen muchas tecnologías y que hay que saber integrar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hay un concepto que se está hablando hoy en día que es el concepto de mecatrónica, que quiere decir que cada vez se están fusionando más las disciplinas que hasta este momento eran, digamos que desacopladas, y se están consiguiendo ya trabajar de forma conjunta desde el principio en ellas, ¿vale? ¿Cuándo se empieza a realizar esa integración técnica de diferentes disciplinas? Pues a partir del siglo XVIII. Siglo XIX ya se empieza, y en el siglo XX, pues ya, como sabéis, se produce esa integración. Y de hecho el leitmotiv hoy en día de mucha ingeniería, de muchas ingenierías y muchos procesos de ingeniería, tiene que ver con la palabra integración. Es una palabra importante, por lo menos en el campo de la automatización de procesos, un concepto clave hoy en día es la integración. Bueno, si hiciéramos, como ya hicimos en el tema anterior, pero vamos aquí a comentarlo un poquito más concretamente, hiciéramos un repaso histórico de cuáles fueron los grandes hitos, ¿no?, que hicieron avanzar, digamos que los procesos industriales, pues reconoceríamos que en 1772 la integración se empezó a hacer, esta integración de la que hablamos, se empezó a hacer mediante sistemas mecánicos, mediante la cinemática.
¿de acuerdo? En aquel momento, pues digamos que no existía la electricidad, no existía lo que va a venir después, y entonces pues la integración se hace por medio de sistemas mecánicos. Por ejemplo, pues ya sabéis, James Watt inventa la máquina de vapor y se produce un avance importante en mecánica e hidráulica y bueno, empiezan a aparecer las máquinas herramientas, ya sabéis que empieza a haber, aquí empieza a aparecer en el ámbito de la automatización el primer elemento, digamos, que reconocemos como sistema de control de procesos, que es en el mundo industrial y ya en la era moderna, que es el regulador de Watt. Y bueno, pues en esta época digamos que se integran las cosas por medio de la mecánica. Por ejemplo, no era raro ver en esta época pues una máquina de vapor impulsando a toda una serie de máquinas en un proceso productivo, ¿de acuerdo? Pues por medio de un árbol se transmitía la potencia a diferentes máquinas con sus elementos de transmisión y de esta forma pues existían pues uno o varias máquinas de vapor que propulsaban, digamos, todos los sistemas mecánicos que podían existir en esa empresa, ¿no? Pues típicamente los telares, las fábricas de hilo y todo eso pues podían ser algunos de los ejemplos que podríamos mencionar. Posteriormente, como veis, aproximadamente un siglo después, curioso, ¿no? Más o menos en esa época, podemos decir que se produce la integración mediante la electricidad. Si queréis, los hitos que podemos mencionar aquí pues son, por ejemplo, pues, la aparición de la dinamo, bueno, que podemos un poco asociar a Gram, la dinamo, también avances relacionados con también Werner von Siemens es de esta época y tiene que ver con todos estos temas, ¿no? Empiezan a aparecer la electricidad y sus aplicaciones, ¿no? Sobre todo para la transmisión de energía. En esa época ya empieza a despuntar un poco, sobre todo a finales de ese siglo, más avances en electricidad, comienzan a aparecer temas de electrónica, los tubos de vacío, etcétera, etcétera, y también empiezan a aparecer las comunicaciones, ¿no? Pues el tema de Morse y todo esto, ¿no? La telegrafía, a través de cable o a través de sin hilos, empiezan a aparecer, digamos que incipientes estudios relacionados con las comunicaciones, la electrónica y la electricidad, pero digamos que en este siglo predomina sobre todo la integración mediante electricidad. Las máquinas se transforman, se empieza a utilizar el motor eléctrico, la dinamo, en vez de la máquina de vapor, ¿de acuerdo? Y digamos que este es un siglo en el que predomina, pues en el mundo industrial, los accionamientos eléctricos, ¿vale? Al final del siglo, pues ya empieza a utilizarse, digamos que empieza a aparecer la electrónica como elemento, digamos, de control, pero como ya os dije, la electrónica podemos asociar sobre todo la electrónica analógica. Empieza a aparecer, a despuntar, pues, bueno, realmente a principios mediados del siglo XX, ¿vale? Y como ya sabéis, ya muy cerquita, como ya os hice resaltar, que estamos muy cerca de esa aparición, en el año 71 podíamos destacar, pues, como ya os dije, la aparición del primer microprocesador, que en este caso se lo atribuimos a Intel. Y a Hoff, es uno de los inventores, digamos, del microprocesador dentro de Intel, ¿no? Y entonces estamos en la era en la que la integración, sobre todo, en este siglo, se está realizando, y en el 21 ya, mediante la información, mediante las famosas TIC, que está muy de moda en este siglo, y es así, porque realmente hoy en día pues la información es poder, ¿no? Digamos que las máquinas, todo el tema de producción y lo que es aplicación de la energía y de formas de transmitir energía al proceso productivo, pues realmente está bastante dominado y ya no hay mucho que rascar en esa línea, aunque siempre se puede evolucionar, pero digamos que quizás de lo que se carecía en el proceso pues es a dar, digamos, un nuevo vuelco con la integración de la transmisión de información entre las máquinas, ¿no? Esta vez la integración se realiza por eso, por comunicación entre los procesos, bien, ya sabéis que es relevante en el mundo industrial, aunque primero lo fue en el mundo, si queréis, personal o doméstico, el uso de los computadores que se popularizan, empiezan a popularizarse en el ámbito doméstico y posteriormente en el ámbito empresarial. No es que no los hubiera, pero digamos que crece exponencialmente el número de aplicaciones. También sabéis, como ya os dije, que en los años 80 aparece el PLC, aparece el sistema de control programable, iremos luego desglosándolo más adelante todos estos temas. Y pues de hecho a finales del siglo XX aparece el concepto de fabricación integrada por computador. Es decir, el integrador de los medios de producción realmente pasa a ser el computador, ¿de acuerdo? Es decir,
es el elemento clave hoy en día en la producción. Eso no quiere decir que los demás elementos no sean importantes, pero digamos que, como siempre, lo que ya es dominado, lo que ya está en el bolsillo, pues ya no nos llama tanto la atención como lo que hay por dominar, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente en este siglo, digamos que la evolución en los procesos productivos tiene que ver, como digo, con el computador, con el computador y con las comunicaciones, que también es un tema clave. ¿Quién no tiene ahora de nosotros